Agradecidos todos por continuar con nosotros en esta jornada. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente y daré una breve semblanza respecto a todos aquellos aportes en su currículum. Él es el maestro Juan Carlos Núñez Saavedra. Es especialista en terapia cognitivo-conductual, así como intervención en crisis, tanatología y una vasta experiencia laboral en atención de adultos mayores en situación de pobreza multidimensional, rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, así como trastornos de ansiedad, depresión y de personalidad. Es egresado orgullosamente de nuestra MAPSI y actualmente se desarrolla como psicólogo clínico en multiplicidad de clínicas en donde otorga esta función como psicoterapeuta para personas en adicción. Bienvenido, Juan Carlos. Son tuyos los micrófonos. Hola, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Y antes que nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir. Ok, vamos a compartir la pantalla. Ok, ok. El tema que voy a dar justamente es de mucho interés, justamente porque algo que pasa muy frecuentemente en un proceso de rehabilitación son las llamadas recaídas. Es cuando justamente la persona en algún momento ya tuvo algún proceso de rehabilitación, hubo ciertas mejorías, pero en algún momento pues vuelve al consumo. Ujú. Durante pues mi explicación vamos a ver cuatro tópicos justamente. Primero vamos a explicar justamente qué son las recaídas y nos vamos a ir después a su análisis, prevención y manejo. Ujú. Si bien en un proceso de recuperación o un proceso de rehabilitación, estos son los pasos que se recomienda que la persona empiece a tener, ¿no? Empiece a tener obviamente la valoración, siempre hay que hacer una valoración inicial, un diagnóstico profundo y mesurado justamente para saber cómo vamos a trabajar de la forma más adaptada a cada una de las personas y obviamente pues no vamos a ir a la parte de desintoxicación. Es muy necesario tener este proceso de desintoxicación porque lo que sucede es que muchas veces no se tiene este proceso, la persona sigue intoxicada o en algunas ocasiones se quiere dar tratamiento o sesiones mientras la persona tiene una intoxicación. Esto no nos sirve durante el proceso, tenemos que esperarnos. Obviamente, pues dependiendo de la sustancia, tendremos que tener el apoyo de algún médico o hasta tal vez de una intervención ya en un hospital. Ujú. Y después nos dedicamos a la parte del tratamiento, ¿no? Dependiendo del enfoque que se tenga, se va a brindar esta parte, pero muchas veces nos saltamos este paso fundamental, que es la prevención de recaídas. Y a veces solamente nos vamos a la parte de seguimiento y solamente estamos yéndonos de la evaluación, certificación, tratamiento y seguimiento, pero no estamos preparando para la persona para enfrentarse a lo que está allá afuera. Sí hay entrenamientos que son bastante buenos, pero a veces son para cosas que ya se han vivido, pero no de las cosas que están por vivirse o podrían vivirse en algún momento. Ujú. Vamos a ver primero qué es una recaída y eh, identificar cada uno de estos factores que están dentro de ella, ¿no? Marla y Gordon nos plantean que es un fallo de autocontrol ante una determinada situaciones que se consideran de riesgo. Ujú. Obviamente, primero esta parte de autocontrol, pues es el control que tengamos acerca de nosotros mismos. Y a este control lo vamos a mencionar que podemos controlar lo que pensamos, lo que sentimos, moderar nuestras reacciones fisiológicas y también acerca de nuestras conductas. Ujú. Pero es una habilidad o son una serie de habilidades que todos pues terminamos perfeccionando a lo largo de nuestra vida. Nadie estábamos, como comentaba
el doctor Marco, justamente, si tuviéramos realmente un autocontrol de nuestro pensamiento, si yo les dijera, hay que pensar en un elefante rosa, pues nadie lo pensaría, ¿no? Entonces, siempre estamos mejorando esa parte al transcurso de nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando falla este autocontrol de nuestras conductas, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones ante una determinada situación de riesgo. Estas situaciones de riesgo son todas aquellas situaciones que nos ponen en un peligro aparentemente. Puede que es como por ejemplo, es como estar cerca de una fogata. ¿Es una situación de riesgo? Pues sí, pero no es un peligro. El peligro es estar tocando el fuego. La situación de riesgo es donde yo pueda tener pues sí, tener una consecuencia negativa. Ujú. Las situaciones de riesgo las vamos a dividir de dos formas, como disparadores internos o disparadores externos. Aquí lo coloco como disparadores, aunque también pueden llamarse factores. Ujú. Disparadores internos o factores internos, pues son todas aquellas situaciones que están literalmente de nuestra piel hacia nosotros mismos. Ujú. Vuelvo a repetirlo, son los pensamientos, emociones, sensaciones y también hasta nuestras conductas que nosotros llevamos a cabo. Ujú. Obviamente, pues hay pensamientos que nos pueden llevar al consumo, ¿no? Ideas erróneas, errores de pensamiento. Una muy común que a veces compartimos muchos los mexicanos es, y bueno, ustedes lo pensarán, es no hay una fiesta si no hay muchas personas que dicen no hay alcohol, no hay o no hay no hay una fiesta si no hay alcohol. Ujú. Es un pensamiento, es una idea que compartimos muchas personas, ¿no? Los disparadores externos son todos aquellos que están literal fuera de nosotros, que van, pues, personas, situaciones, lugares, canciones, de todo lo que se encuentra literalmente fuera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tiene una situación de riesgo, no controlamos justamente a nosotros mismos y podemos llegar a una posible recaída. Manejo la palabra posible porque no significa que o sí tenga que suceder. Significa que incrementa fuertemente la probabilidad de que se tenga una recaída. Si ante una situación de riesgo el sujeto puede emitir una respuesta de afrontamiento adecuada, la probabilidad de recaída disminuirá significativamente. Ok, si yo sé cómo enfrentar esta situación que me puede causar o no el que yo voy a consumir y tengo las estrategias, las herramientas, la voluntad y los conocimientos, obviamente, para enfrentarla de la mejor manera, pues obviamente la probabilidad de recaída va a disminuir. No es tan fácil que esto me pueda suceder. Ujú. Yo pongo mucho este ejemplo para justamente explicar mejor cómo son las recaídas. Ujú. Las recaídas o el evitar una recaída es como andar en bicicleta. Hay muchos profesionales ya en el Tour de Francia y demás que andan en bicicleta, pero realmente ellos son exentos de una recaída o de una caída. No, nadie está exento a una caída, pero como son profesionales en esta actividad, la recaída o la caída que pueden tener es más difícil que se tenga. Y aún así, aún teniéndose esa caída, tienen más elementos para que no sea tan fuerte, casco, coderas, etcétera, y también tienen técnicas, el cómo rodar al momento de caer, para poder estar de pie lo más rápido posible y continuar. Ujú. Entonces, si hay un tema de recaídas, no hay que preocuparnos tanto, pero hay que más ir aprendiendo. Eso lo estaremos hablando un poquito más a continuación. Ujú. Y ahora vamos justamente a lo que es el análisis. Ujú. Las recaídas muchas veces lo observamos como que la persona consumió su sustancia o otro tipo de sustancias
y ya recayó. Pero no, realmente la recaída no es un hecho de estoy dentro de un cuarto y salgo dentro del cuarto. No, es todo un proceso. Ujú. Este proceso va sumado de factores que llegan al punto culminante de la recaída, que es el consumo. Ujú. Hace ratito también observé en el chat que estaban hablando justamente de el síndrome de la borrachera seca, ¿no? Es muy mencionado este término en TODEA, que justamente es que la persona cumple con muchos patrones similares de actitud, de conducta, eh, cuando tenía en el proceso de adicción, simplemente no está consumiendo, pero simplemente no está consumiendo. Entonces, hay que recordar que un proceso de rehabilitación significa que la persona va a mejorar en, significativamente en sus diferentes esferas, en la parte laboral, obviamente en la parte económica, legal, familia, amistades, física, etcétera. Se necesita eso justamente para ir avanzando. Muchas veces dentro de los internamientos se explica que para realmente tener una recaída, la persona en un primer momento debió haber estado de pie. ¿Qué significa? Que hay personas que pasan por este tratamiento, que a veces solamente son pausas, ya sea interno o ambulatorio, tienen estas pausas, pero no hubo una mejoría, no hubo un cambio de actitud, no hubo un, un firme necesidad y búsqueda de estar sano. No, solamente dejaron de consumir, pero ya. Se esperaron a cumplir su juramento o a salir de este proceso de internamiento y salen y consumen. Esto, por ende, no puede llamarse una recaída porque no hubo una mejora. Es como si yo quisiera caerme mientras estoy gateando. Pues ya estoy a mitad del suelo, no puedo llamarlo de esta manera. Ujú. En el análisis de la recaída va a ser muy similar o realmente va a ser un análisis de la conducta de la recaída. Ujú. En esta parte nos vamos a basar únicamente en cinco factores justamente para poder hacer el análisis. Sí hay otros modelos que pueden tener hasta siete factores diferentes para el análisis. Sí, es muy bueno, es muy recomendable. Sin embargo, yo recomiendo este porque es una forma muy simplificada con la cual podemos estar explicándolo a los usuarios o a nuestros pacientes de una forma un poquito más sencilla. Ujú. Ok, primero, nos vamos a ir a la fecha y hora. ¿Por qué es importante recabar la información de la fecha y hora? Porque durante el proceso de adicción observamos que los usuarios en ocasiones tienden a consumir más en ciertos horarios o en ciertos días. No todos consumen siempre el día viernes o el día sábado, ¿no? Hay quien, por ejemplo, consume más el día martes porque eso es su día de descanso o porque es cuando le cargan más el trabajo. Este, diferentes formas de verlo. Ujú. Y también porque también podemos encontrar que pueden tener hasta temporadas donde pueden tener o reiniciar su consumo. Hay personas que a veces, hay muchas veces que en ocasiones las personas pueden consumir justamente en un aniversario luctuoso de la pérdida de una persona o pues son personas que son firmes, creyentes y practicantes de el Reyes Guadalupe o del Guadalupe Reyes, dependiendo de la persona que estemos trabajando. Y pues hay que estar teniendo mucho en cuenta esa parte de la hora y la fecha y hora. Ujú. Ok, aquí en esta parte de los disparadores o de las situaciones de riesgo se divide. Ujú. Vamos a encontrar que es lugar y personas con las que se encontraba, que son todos los disparadores externos, y qué pensaba y qué sentía. Ujú. En muchas ocasiones no es que sea primero el lugar y después sea lo siguiente.
En ocasiones puede ser al revés, dependiendo de la persona, pero aquí lo manejamos más o menos en este orden. Ujú. Personas con las cuales se encontraba la persona, pues hay que mencionar que pues siempre o casi siempre las personas tienden a consumir con personas que pues comparten este tipo de ideología. La recomendación muchas veces es evitar este tipo de personas o pues sí, evitarlas, cortar justamente relación o evitarlas dentro de la medida de lo posible si es que también son familiares, ¿no? Eh, Lugares, pues hay personas que a veces tienen ya bastante apareado o condicionado el estímulo de un lugar, que a veces llegan a un bar o simplemente ni siquiera un bar, además nada más ven las luces de neón y dicen, es que yo veía esas luces de neón cuando justamente consumía y ya tengo la ansiedad otra vez hasta arriba. Ok, hay que identificar cuáles son estos disparadores externos y nos vamos a lo que pensaba y que sentía, que son los disparadores internos. Los disparadores internos, pues, como ya lo habíamos comentado, pues son pensamientos, sensaciones o hasta conductas. Aquí lo hacemos de una manera un poquito más simplificada para ver qué es lo que la persona, qué es lo que estaba registrando dentro de sí. Y no solamente dentro de sí, sino también a nivel fisiológico. Esto también se lleva conforme a un entrenamiento. Ujú. Hay personas que ni siquiera se pueden dar cuenta de que están enojados. Solamente dicen, pues es que me peleé con mi esposa y consumí. Saltaron desde una situación hasta una conducta, pero nunca se dieron cuenta qué es lo que estaban pensando o qué eran las reacciones fisiológicas que estaban en su cuerpo, ¿no? O personas que no se pueden dar cuenta que están nerviosos o nerviosas hasta que alguien se los hace notar. Entonces también necesitamos esa parte de automonitoreo, de una introspección que se tiene pues casi todo el tiempo, ¿no? Para estar checándonos, checándonos fisiológicamente y también mentalmente. ¿Qué sucedió? Hubo consumo y la cantidad. Primero hay que ver si hubo consumo, una respuesta fácil de sí o no, pero también es importante reflejar qué cantidad de consumo se tuvo. No todas las personas consumen la misma cantidad de consumo dependiendo a sus disparadores. Hay personas que consumen más por sensaciones desagradables que por sensaciones agradables. O hay personas que consumen más por presión social que por sensaciones fisiológicas desagradables, no sé. Entonces, hay que notar qué cantidad de consumo se tuvo, pues claramente para ver cuáles son los disparadores que pueden tener más repercusiones al tema del consumo y pues obviamente nos terminamos en la parte de consecuencias. ¿Qué es lo que realmente sucedió después de haber este tema de consumo? A continuación, un par de ejemplos justamente de cómo se hace el análisis junto con los usuarios o pacientes para el análisis de la recaída. ¿Mm? Obviamente, pues el lugar y la hora, pues son, en la fecha y hora, pues ya pasan algunos años. Donde se encontraba, pues donde solía consumir, qué pensaba, pues sentí un fuerte deseo por hacerlo una vez más. Pensé que nada pasaría. Hay que tener cuidado con esto porque es un pensamiento permisivo de consumo. Ujú. ¿Qué sucedió? Obviamente volví a consumir casi un cigarro de marihuana. Las consecuencias, sentí que mi corazón se aceleró, una sensación de sequedad en la boca y que el tiempo iba muy lento. Ujú. Me sentí muy mal por haber consumido otra vez. Aquí en esta parte sí hay que eh, mencionar o pues trabajar bastante con las consecuencias, porque muchas veces nos encontramos con usuarios que en ocasiones no tienen tanta intención de dejar el consumo y en las consecuencias se refieren, pues me la pasé muy bien, fue una gran fiesta, ok, eso fue en el tema de consumo, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de tu consumo? No me hables de tu consumo, ¿qué consecuencias hubo de tu consumo? Y ahí es cuando justamente ya empiezan a aparecerse situaciones pues desagradables o no convenientes para la persona. Y en un análisis de pues sí, de un buen manejo de una prevención de recaídas, pues está el ejemplo, ¿no? La casa con mis padres,
qué pensaba, qué sentía, pues se sentía molesto, irritable, no había razón para ello. Entonces pensé, un trago me calmará. Pero recordé que al beber solía consumir cocaína. ¿Qué sucedió? Decidí hablar con un amigo que no consume y me ayudó a sentirme mejor. ¿Qué hizo esta persona? Tuvo una estrategia de afrontamiento adecuada. ¿Qué pasó a continuación? Disminuyó la molestia que sentía y pude evitar el consumo. Ujú. Si vemos no tiene una estrategia de afrontamiento, literal, no hay una estrategia de afrontamiento, y en la segunda hay una estrategia de afrontamiento adecuada. Ok, las estrategias de afrontamiento son habilidades que la persona puede ir madurando y fuertemente recomiendo que se vayan ensayando y trabajando y evolucionando. Una estrategia primordial que se recomienda es el decir que no, pero puedo decir mil veces que no, pero si digo a la mil y un veces que sí, hay un problema grave. Entonces, hay que estar madurando estas estrategias de afrontamiento conforme a la vida nos los vaya solicitando. Ok, aquí un tópico bastante interesante. Caída versus recaída. Ujú. La caída muchas veces se puede manejar como caída se puede manejar como resbalón, como un evento. Eh, Realmente la caída solamente es algo temporal. Por ejemplo, una persona que ha consumido alcohol durante 20 años, se metió a un programa, dejó el consumo por otros 10 años y en su aniversario 10 consumió una cerveza. La dejó, no hubo consecuencias graves y siguió avanzando. Ok, esto no es una recaída, esto solamente es una caída o llamado así un resbalón. Con este tipo de información hay que tener mucho cuidado al momento de explicárselo también a los usuarios, a nuestros pacientes, porque muchas personas pueden decir, pues es que tuve un resbalón la semana pasada, pero otro resbalón esta semana. Y la siguiente semana, adivinen qué, tuvo otro resbalón. Aquí hay una pequeña pues, imagen de justamente cómo se puede ver viendo tiempo-consumo. Observamos que la persona empieza a consumir cada vez más, conforme llega el tiempo. Hay un periodo de internamiento, sale y tiene un único consumo, no muy alto, no muy grave, y hay un espacio considerable de tiempo entre este consumo y otros. Después la persona pues empieza otra vez a consumir cada vez más frecuente, en mayor cantidad, y pues esto ya podríamos considerarlo una recaída en lugar de una caída o resbalón así llamado. Ujú. Seguimos con este tercer tópico que es la prevención. Ujú. La prevención se maneja en tres pasos fundamentales, sencillos de explicar, complicados de llevar a la práctica, pero vamos a iniciar. El primero es identificar cuáles son las situaciones de consumo. Ujú. Aquí se recomienda justamente hacer un listado de aquellas situaciones que lo acercaron poco, mucho o demasiado a su consumo. Hacer una lista, ahora sí bastante a conciencia de, pues cuando me peleé con mi jefe de trabajo, cuando perdió mi equipo, cuando en situaciones, colocar las situaciones que puedan acercarlo al consumo. Cabe mencionar que cada situación de riesgo va a ser diferente entre cada uno de nuestros usuarios o cada uno de nuestros pacientes. Ujú. Hay personas que dicen, pues es que yo no tengo problemas con estar en una fiesta con personas que consumen porque pues yo consumo más estando solo. Ok, sí, puede que tengas más habilidades para afrontar esa situación de riesgo, pero no significa que deje de ser una situación de riesgo. Ujú. Sí, en ese caso tal vez tendríamos que enfocarnos más en
habilidades o herramientas para afrontar situaciones de riesgo dentro de la soledad que dentro de un grupo acompañado, pero no significa que deje de ser de riesgo. Ok. La segunda es aprender a identificar las señales que anuncian la posibilidad de una recaída. Ok. ¿Qué nos dice esto? Esto es cuando, por ejemplo, observamos que se acerca una lluvia o una tormenta. ¿Cómo nos avisa? Empezamos a escuchar truenos, empieza a haber aire, a haber nubes, la humedad cambia, la presión barométrica cambia, que eso son obviamente situaciones un poquito más específicas, pero son justamente señales que nos dicen, está a punto de llover. Así mismo sucede en el proceso de las recaídas. Puede que la persona ya se enfrentó o está en situaciones de riesgo y no significa que esto esté dentro de una recaída, pero previo al consumo o una recaída, la persona empieza a dar estas señales. Aquí donde justamente nos pueden ayudar más son los familiares. Ujú. Aquí las personas muchas veces no lo pueden observar, no pueden darse cuenta o no tienen ese monitoreo de sí mismos de cuáles son las señales de que se acerca una recaída. Hay personas que dicen, bueno, es que yo a mi esposo sé que va a consumir porque va a recaer porque justamente se pone un perfume en específico o empieza a aislarse o empieza a ser más irritable. Las personas o los familiares pueden identificar un poquito mejor estas señales. Y por tercero, hay que aprender a enfrentarnos a una recaída antes, durante y después de que se produzca un consumo. ¿Mm? Antes, pues porque estamos justamente llenándonos de factores que no son los determinantes siempre son los usuarios o los pacientes, pero estamos llenos de factores que nos están precipitando al consumo. Durante, no es lo mismo disminuir el síndrome de abstinencia o la intoxicación de una persona que tomó 8 cervezas a una persona que se tomó 8 botellas de alcohol. El tratamiento es diferente, la atención es totalmente diferente. Y también, ¿qué es lo que vamos a aprender o qué vamos a hacer después del consumo? Nos puede ayudar a prevenir próximos consumos. Ujú. Aquí, pues, es obviamente lo que acabo de mencionar anteriormente, una forma de que podemos identificar situaciones de riesgo, pues nos podemos ayudar de algunos cuestionarios, como es el ISCA, es el Inventario Situacional de Consumo de Alcohol, que es una serie de preguntas donde nos refiere que la persona tiende más a consumir alcohol en sensaciones agradables, sensaciones desagradables, situaciones desagradables, presión social, querer probar el control, entre otros. Ujú. Y también el ISCD, que es Inventario Situacional de Consumo de Drogas. Ujú. Entonces, ya identificamos las situaciones de riesgo y ahora vámonos a las señales para las señales tempranas para pues, identificar que posiblemente acerca de una recaída, ¿no? Aquí maneja algunos ejemplos, como ya mencionaba anteriormente, es conductas de riesgo, empieza a decir con personas con las que solía consumir, cambios emocionales bruscos, mucha euforia o mucha tristeza, empieza a alejarse del núcleo familiar, empieza otra vez a tener conductas similares a las que tenía cuando no consumía. O sea, nos está avisando la persona que o ya está consumiendo o se acerca al consumo. Ujú. Y al final, pues hay que enfrentarnos a una recaída. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a una recaída? No vamos a catastrofizar, no es el fin del mundo, no hemos matado a nadie, solamente estamos enfermos. Que sí, esta enfermedad nos puede llevar a la muerte, pero hay que tratarlo lo más profesionalmente y no verlo como algo caótico del fin del mundo. Ujú.
Manejo. ¿Cómo se maneja una recaída? Ok, primero, antes que nada, vamos a evaluar el riesgo de esta recaída. Tres puntos principales para evaluar una recaída. Primero, antes que nada, el riesgo inminente de muerte. ¿Qué tanto la persona puede estar en una problemática de muerte por tema de sobredosis, por tema de una asociación criminal, por así decirlo? ¿Qué tanto está cercano a esa parte? ¿Y qué tanto nosotros obviamente podemos estar ayudándoles en este sentido? Obviamente, pues en temas de sobredosis, pues siempre llamar al 911. ¿Qué tanto se tiene el riesgo de consumo? Esto refiere a que si la persona tiene cerca la sustancia o con qué facilidad puede volver a obtenerla. Ujú. O, sí, justamente esa parte. Entonces, vamos a ver desde muerte, consumo y principalmente vamos a ver qué tanta disposición tiene de actuar. Ujú. Si la persona está en totalmente disposición de actuar y de seguir las indicaciones necesarias, pues podemos llevar un trabajo lo mejor posible. Pero si la persona tiene un problema ya casi o ya en una sobredosis y sigue consumiendo y no tiene la disposición de actuar, poco vamos a estar haciendo. Ahí sí recomiendo estar o activar las redes de apoyo que pueden ser pues, las familias, el padrino o instituciones de salud que tengamos cerca. Aquí me gusta muchas veces ejemplificarlo que vamos a actuar según a la necesidad del paciente. Ujú. En esta primera imagen observamos que la forma de rescate de la persona únicamente utiliza un bote y un chaleco salvavidas. Y eso es lo único que requieres para sacar a una persona que se acaba de caer al agua. En la siguiente imagen, la corriente ya lo llevó mar adentro y los aditamentos para rescatar a la persona son totalmente diferentes. Ya hay un helicóptero y necesitamos una escalera y primero hay que buscarlo a mitad del mar, que es todavía más complicado. La tercera, la persona ya está hundida y tal vez requiere un tipo de intervención diferente o hasta herramientas diferentes, como por ejemplo ya un snorkel. Y obviamente ya una exageración, 100 metros debajo del mar, pues necesitamos un submarino, varias personas tratando de rescatar a la persona. Dependiendo de eh, su nivel de recaída, vamos a estar activando ciertas estrategias o ciertas recomendaciones. Algo que muchas veces preguntan los familiares de este tipo de pacientes. Entonces, si ya consumió una cerveza y está medio mareado, ¿qué tengo que hacer? ¿Me espero a que esté muy ebrio? ¿Me espero unas semanas a ver si deja de hacerlo? Lo mejor es actuar lo antes posible para evitar que la persona siga hundiéndose. Y aquí va justamente la explicación de las recaídas, una recaída de bajo riesgo. Las situaciones, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues obviamente con estos tres factores ya mencionados, pero aquí es un ejemplo de qué es lo que podríamos estar observando en las personas, ¿no? Ha tenido un riesgo esporádico, no ha tenido problemas de sobredosis, no hay ideación suicida, que justamente es algo que a veces está muy presente en este tipo de usuarios, y pues todavía tiene la motivación o el interés de dejar el consumo. Es más, en este tipo de recaídas, la persona es quien va y pide ayuda y dice a la familia, ¿sabes qué? Acabo de consumir, me acabo de tomar una cerveza, acabo de fumar, acabo de, etcétera. Necesito ayuda. Y aquí es, obviamente las acciones son diferentes a las que vamos a ver a continuación, ¿no? Obviamente, pues vamos a hacer el análisis funcional de la recaída para justamente reforzar qué es lo que falló anteriormente. Vamos a reforzar habilidades de afrontamiento. Vamos a revisar el ajuste y el plan de prevención de recaídas. El ajuste, bueno, el plan de recaídas es el plan que se lleva a cabo en caso de una recaída o para prevenir una recaída. Hay que volver a terapia justamente una vez por semana, si es que así lo decide el usuario. Obviamente, pues aquí somos un poquito más directivos, mucho más directivos,
No es tanto de, híjoles, es que como que no quiero ir, no, no, vamos a regresar. Recuerda todo lo que sucedió anteriormente por dejar de ir a sesiones, por dejar de ir a tu grupo, pues no queremos una recaída que sea necesario un internamiento de nuevamente o que ahora sea necesario un internamiento. Ujú. Y como mencionaba, pues recordatorio de los riesgos. Vamos a reforzarnos en esa parte. El siguiente es un riesgo pues ya moderado, donde ya hubo más consumo, ya es un poco más frecuencia, ya la persona tiene más historial de dependencia anteriormente y empieza a tener disparadores internos o externos con más frecuencia y no está actuando o no está generando estrategias de afrontamiento adecuadas. Aguas con este tipo de recaídas que sí ya son pues moderadas, pero pues rápidamente evolucionan a graves. Ujú. Las acciones que vamos a hacer a continuación, pues una reunión con el terapeuta cada 48 horas o 72 horas, dependiendo de la necesidad del usuario. Vamos a hacer más, ahora sí, más a fondo el análisis de la recaída, el análisis funcional de la recaída, y vamos a reforzar los planes de acción. Ujú. Básicamente es todo lo que vimos anteriormente, pero cada vez más exhaustivo o más profundo. Ujú. Y pues sí tenemos la posibilidad de monitorizar vía telefónica o por mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Ya vas del camino a casa? Esto puede ser por parte del terapeuta, por parte del padrino o por parte de un familiar, si es que ha tenido la capacitación necesaria para hacerlo, para evitar justamente el hostigamiento por parte de los familiares, que es bastante común y bastante esperable. Un riesgo alto, ya hablamos de que hubo consumo pues mucho más frecuente, intoxicaciones de alto riesgo y pues no hay estrategias de afrontamiento prácticamente. ¿Qué necesitamos? Pues una evaluación médica urgente, monitorización de signos vitales, un plan de seguridad, bueno, reforzar el plan de seguridad firmado para no autolesionarse o de compromiso dejar el consumo de sustancias, pues estar justamente todavía más sobre la persona. Aquí ya empezamos a, a tratar a tener esta idea de un posible internamiento. Aquí ya la persona es medianamente funcional. Ujú. Y por un riesgo extremo, obviamente aquí la persona ya es totalmente disfuncional, ya regresamos a los patrones de consumo habituales, puede presentar autolesiones, problemas de psicosis, es violenta, ha tenido convulsiones. La persona ya no es funcional para nada y es un riesgo para sí mismo y para otras personas. Las acciones, pues sí, un, un traslado a urgencias, una derivación a un internamiento voluntario o involuntario, dependiendo de la velocidad de la persona, y pues ya sea la utilización de un médico, de un psiquiatra, de todas las personas que puedan o instituciones que nos puedan ayudar. Ujú. Este es un breve mensaje que justamente les quiero hacer como colega a todos ustedes. Muchas veces en un proceso de rehabilitación nos podemos encontrar en tres etapas de la persona. A veces nos toca estar al inicio, donde la persona pues aprende o se da cuenta que tiene un problema. A veces en medio, porque es muy frecuente que cambie de terapeutas y a veces nos toca estar al final. Cuando nos toca estar al final, muchas veces invito a esta reflexión porque tal vez la persona tuvo que pasar por todo ese proceso, por todos esos terapeutas, por todos esos internamientos para llegar hasta ese punto. Y saber como colegas que justamente cada una de nuestras aportaciones lo que busca es sumar. Y si tal vez en algún momento estuviste en medio y tal vez no ayudaste tanto como la persona lo quisiera, pero tal vez ayudaste también a su familia, también estamos sumando a este proceso amplio de recuperación. Y ahora sí, las recaídas son parte del proceso de rehabilitación.
cuidado con esta frase porque los usuarios pueden utilizarlo a conveniencia y decir, pues es que estoy recuperándome y como las recaídas son parte del proceso de rehabilitación, el recaer o el que yo esté consumiendo en este momento significa que me estoy rehabilitando. Cuidado. Lo mencionamos o se menciona de esta manera porque lo que buscamos es no estigmatizar, para que no se vean como un fracaso y puedan verse más como un aprendizaje. Pero tener la idea de que se tienen que tener, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos porque es un pensamiento permisivo que nos da pie a una caída o a una recaída y pues la persona puede estar en un ciclo continuo destructivo de este tipo de procesos. Esta imagen es porque las recaídas es como la decisión de un capitán. Ujú. Si un capitán que va navegando dentro de un mar, que es un lugar donde hay situaciones de riesgo todo el tiempo, está dentro de una tormenta, no significa que este capitán sea malo. Significa que este capitán tendrá que hacerse de todas sus herramientas, de su experiencia, para salir avante ante esta situación no tan positiva, por así llamarlo. Pero si un capitán tiene la opción de atravesar una tormenta o de no atravesar una tormenta y decide atravesar esta tormenta, este capitán no está teniendo las mejores decisiones para su tripulación o para su vida justamente. Ujú. Este, ok. Y como un bonus, justamente vamos a aplicar los mitos más frecuentes en el tema de las recaídas. Ujú. Recae aquel que tiene pobre voluntad. No, esta es una enfermedad multifactorial. Sí, la voluntad es fundamental en este proceso. Sin embargo, pues también llevamos desde redes de apoyo, motivación, autoeficacia, conocimientos, que la persona tenga todas estas habilidades o no las tenga, no significa que todo recaiga en la voluntad, no. Es fundamental, sí, pero no todo depende de la voluntad, depende de muchos más factores. Si recaí significa que el tratamiento fracasó, no es cierto, no. Si lo quieren ver de esta manera, adelante, pero una recaída o el análisis de una recaída nos puede traer muchos más factores de aprendizaje para saber cómo enfrentarnos el día de mañana. Ujú. Toda recaída es impredecible, inevitable. No es cierto, las recaídas se pueden prevenir y se pueden predecir. Hay personas que pues han dejado de ir a terapia, han dejado de ir a juntas, empiezan a aislarse, son más iracundos, empiezan a tener conductas y aunque no ha consumido, nos damos cuenta que está muy cercano a ello. Y ahí podemos actuar durante y después, y también hasta antes. Entonces, podemos evitar justamente las recaídas. Ese es uno muy típico. Pues es que solamente recaí porque, bueno, solo ocurre cuando se consume la droga de la elección. No, la adicción es una y las sustancias son varias. Aquí me recuerda mucho un ejemplo que decía un paciente, bueno, es que yo estuve internado la vez pasada porque consumía cocaína. Pero en este internamiento estoy porque consumo marihuana. Y después volvió a regresar. Bueno, es que ahora consumí cristal, pero ya dejé las demás, me curé de las demás. Solo estás mudando tu sustancia de elección. Ujú. Ahí siempre les hacía una reflexión. Bueno, es que lo mismo pasó con un paciente que una vez lo internaron por el consumo de cerveza, pero la siguiente vez fue por consumo de mezcal, y luego la siguiente vez fue por pulque, y la siguiente vez fue por whisky. Todo es alcohol, todos son adicciones, todos son drogas.
Esto va más para las familias. La recaída destruye o anula los cambios positivos logrados en la recuperación. Esto se debe mucho porque a veces la familia está tan cansada que a veces el tema de una recaída o de una caída significa o les recuerda que van a volver desde cero. O sea, que la persona va a volver a ser exactamente la misma. No es cierto. Hay personas que han dejado de consumir durante 5 años y son 5 años muy buenos de vida que las personas han disfrutado junto con sus familias. Eso es lo que justamente a veces nos ayuda a mantener, a que las familias justamente se mantengan a esos lapsos donde las personas dejan el consumo. Y por último, la ausencia de recaídas garantiza el éxito de la recuperación. No, hay personas que dicen, yo nunca recaí y mi recuperación es mejor que la de aquellos que sí han, de las que sí han recaído. No es cierto. El proceso de recuperación es que en nuestras diferentes esferas de vida haya una mejora o encontremos un equilibrio. Ujú. Yo los invito y los exhorto bastante a que puedan establecer un programa de prevención de recaídas de manera en un lugar de internamiento o también de forma ambulatoria, porque justamente nos preparamos para lo peor o para lo imaginario. Nos convertimos en arquitectos, nos convertimos en arquitectos diseñando un edificio que por más que quisiéramos que no hubiera vientos, hubiera terremotos, hubiera inundaciones, no le pasara nada, pero no, estas situaciones de riesgo suceden y como arquitectos o ingenieros civiles tendríamos que estar preparando a nuestro edificio, a nuestro usuario, a nuestro paciente para salir avante ante estas situaciones. Ujú. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Mm, ok. ¿Qué tal, maestra? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu ponencia. Vamos a dar Gracias. algunos comentarios o preguntas. Gracias. Bueno, pues tenemos aquí ya algunos comentarios, algunas participaciones. Nos hablan de la utilidad en relación a los mitos. El maestro Joaquín Serrano, saludos. Los invitamos a, si desarrollamos alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto tenemos este espacio. También em, agradecimiento por parte de la psicóloga Sara García, también de la doctora Yunuen Castro. Había una pregunta hace un tipecito, no se leyó, digo, no fue exactamente hace la ponencia, pero también creo poder responderla. Ana Patricia Tergio Palma comentaba, ¿qué sucede cuando el adicto no logra identificar en qué cosas son buenos o en qué tiene habilidades? ¿Cómo podemos apoyarlos? Ujú. Las personas muchas veces piensan o han tenido una desesperanza aprendida y muchas veces piensan que para lo único que son buenos justamente son para consumir y siempre estar como oveja negra del rebaño, por así decirlo. Entonces ahí sugiero muchas veces que tal vez hacer la reflexión de que algo bueno habrán hecho durante toda su vida para seguir estando aquí y también echar mano justamente de las personas que están a su alrededor, porque estar dentro de un pozo de consumo de sustancias o esta visión de túnel, las personas pueden no darse cuenta y así podemos ayudarlos. ¿Qué habrás hecho para, bueno, entre comillas, para seguir estando aquí? ¿Qué otras personas podrán estar
o por qué las personas que están a tu alrededor siempre te están tratando bien. Ujú. Es una forma justamente de poderles, de poderles ayudar. Ujú. Excelente, Y Juan Carlos. También, fíjate, hace un ratito teníamos una pregunta pendiente respecto al síndrome de la borrachera seca y nuestra colega Rosana Michelena de Infamilia Querétaro nos dice que te agradece por aclarar la duda en cuanto a este síndrome. Entonces, también ese comentario te lo dejamos aquí en, y en red. justamente es algo que se tiene que trabajar bastante, ¿no? Porque a veces hay usuarios que ya dejan de consumir, pero hacen todo lo anterior, ¿no? Mienten, roban, estafan y otras actividades delictivas en otras situaciones, y pues no es la mejora no solamente interna, sino también alrededor de nosotros, porque las adicciones es un problema de salud público. Ujú. Perfecto. Tenemos una pregunta por parte de Alicia Córdoba y nos dice, ¿cómo se puede manejar la conducta del alcohólico cuando él se justifica diciendo que es un alcohólico funcional? Ok. Primero, antes que nada, hacerle saber que no hay un concepto de un alcohólico funcional o disfuncional. Hay alcoholismo y hay esa parte, la clasificación de leve, moderado, y grave. Ujú. Ahora, lo que va siendo funcional es la persona para poder afrontarse a su cotidianidad. Una forma también de aclararlo es generar un cuestionario para identificación de alcoholismo. Ujú. Porque muchas veces, o realmente, perdón, uno de los grandes criterios del DSM-5 DR es que la persona se ve disminuida o sus actividades en una de sus áreas de vida se ven disminuidas. Entonces es un mito muy común porque las personas dicen, pues es que ¿qué tiene de malo que yo consuma si yo voy a trabajar, aporto dinero a la casa, estoy bien con todo el mundo? Sí, pero hay un área que está disminuyendo y muy posiblemente sea el área de la familia o hasta de la pareja. Y es uno de los criterios, ¿no? Si de momento he tenido conflictos con personas durante mi consumo o por mi consumo, y es un criterio justamente de inclusión. Entonces, es uno de los primeros retos que tenemos en hacer consciente a las personas de que tienen un problema. Hay personas que llevan 3 meses en internamiento y no dimensionan, no tienen conciencia real de su consumo o de su problema es su problema de consumo de sustancias. Perfecto. Pues muy agradecidos, Juan Carlos, por esta ponencia. Vamos a dar paso a nuestra última ponencia de este primer bloque, y no sin antes generar esta reflexión. El maestro Juan Carlos Núñez Saavedra nos aporta en relación al proceso de rehabilitación. Su ponencia está estructurada en mencionar algunos pasos específicos, rescatando dentro de los más importantes lo referente a la desintoxicación, pero también nos habla acerca de aquellos disparadores internos y externos que pueden fundamentar una situación de riesgo. A través de su experiencia nos permite conocer contenido cognitivo de los usuarios que ha recibido, que ha llevado su atención, y también aspectos que están relacionados con la prevención de recaídas, agradeciendo sobre todo aquellos aspectos que están ligados a la práctica clínica de atención a este tipo de problemática. Te agradecemos, Juan Carlos, y damos pie a nuestra siguiente ponencia.